amigos y bienvenidos una vez más a MDM. Este año estamos trabajando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes factores que van a cambiar todo lo que está haciendo marketing y sobre todo las marcas. Así que hoy, después de todo lo que hemos revisado, vamos a empezar a hablar de uno de los conceptos que tenemos que tener súper claros y se llama agentes. Hoy en día, obviamente, en call centers, en web centers, en command centers, utilizamos el concepto de agente para poder hacer muchas personas. Incluso como agencia, hablamos de agentes como personas que tienen que ver como la interacción que hay entre la marca, la comunicación. Somos los agentes que decimos las cosas por las marcas. Es decir, las agencias somos agentes. Las personas que están en servicio al cliente son agentes. Pero cuando estamos hablando de agentes en inteligencia artificial, no estamos hablando de lo mismo. Es un nuevo concepto que vamos a tener que manejar. Los agentes de la inteligencia artificial, hoy en día vamos a hablar de tres cosas. ¿Qué son los agentes? ¿Cuáles son las características que tienen que tener? ¿Y qué tipos? Pero también es la parte 1 de este concepto de agentes. Vamos a hacerlo en 2 diferentes episodios para que no sea muy largo para ustedes. Actualmente en la inteligencia artificial ha surgido este nuevo paradigma que conocemos como el paradigma de los agentes. Y obviamente cuando hablamos de bots y cuando estamos hablando de diferentes tipos de entidades con las que podemos hablar a través de redes sociales, pensamos que se trata de agentes, pero realmente no. Esto viene porque hay un gran auge de parte de los investigadores de inteligencia artificial y abordan el desarrollo de entidades que puedan hablar digamos, interactuar más que hablar. Claro que en marketing va a ser mucho hablar, pero aquí vamos. Que puedan actuar de forma autónoma y razonada para que puedan de verdad sentarse a cumplir con los roles que los pongamos. Ahora, aquí hay un rollo y es que dentro de muy poco vamos a estar hablando en otros capítulos de lo que llamamos como brand skills, que son habilidades de marca. Y entender este concepto de agente va a ser muy importante cuando empecemos ya a bajar inteligencia artificial hacia el marketing. Entonces tengan ese concepto de agente mezclado a brand skill, a habilidades de marca y ver cómo funciona. Ahora, desde hace relativamente poco estamos hablando de esta idea que ya está siendo adoptada por los investigadores de inteligencia artificial desde el propio y el grandísimo Stuart Russell, que ha modelado este concepto en su libro Inteligencia Artificial, que fue publicado en 1996. Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, está enfocado en cómo podemos hacer productiva esta inteligencia artificial, enfocándolo puntualmente hacia el desarrollo de agentes. Para citar al doctor Nicholas Jennings en su discurso al ganar el premio del mejor investigador Nobel del último Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, que fue en Estocolmo en 1999, cuando se refería al libro de nuestro amigo Stuart Russell, pues obviamente cuando cita a este impacto que van a tener los agentes, dice: los agentes constituyen el próximo avance más significativo en el desarrollo de sistemas y pueden ser considerados como la nueva revolución en el software. Por eso es que es muy importante que entendamos que cuando estamos empezando a hablar de inteligencia artificial, no tenemos que hablar de programas. Y esto ya es como un paradigma que tenemos que romper. Ya no se trata de cuál es el programa que estoy usando, qué licencia de programa tengo que usar. Y por eso hoy en día estamos hablando mucho de bots, que es como lo que más se ha popularizado, que son básicamente entidades que somos capaces de entrenar para ver cuál es la mejor respuesta que tenemos basados en lenguaje orgánico o en lenguaje natural. Y entonces eso es un cambio que vamos a tener muy grande. Pero entonces cuando Nicholas Jennings nos está diciendo que tenemos que entender que ya no se trata de software, tenemos que entender entonces que se trata de agents, de agentes. Entonces, en realidad, ¿qué son estos agentes de la inteligencia artificial? Pues bueno, un agente, al igual que emplaza con la misma definición de inteligencia artificial, se puede encontrar muchísimas definiciones en la literatura de un gran tipo de conceptos y de un gran tipo de industrias que están tratando de adoptar el concepto de agente sin que ninguna de ellas realmente haya sido aceptada totalmente por toda la comunidad científica alrededor de la inteligencia artificial. Quizás, nuevamente, la más simple es la de nuestro amigo Stuart Russell, que está en su libro Inteligencia Artificial, un enfoque moderno de 1996, pues nos ayuda a que consideremos un agente como una entidad que percibe y actúa sobre un entorno. Y eso obviamente es totalmente distinto, porque el software tiene inputs, puede correr, puede tener tareas, puede tener automatización, pero un agente tiene que percibir y actuar sobre un entorno. Lo que quiere decir que ahora tenemos que empezar, obviamente, a programar qué son entornos, obviamente qué son percepciones y obviamente qué son reacciones. Percibir y actuar sobre un entorno, y al basarse sobre esta definición se pueden empezar a caracterizar un montón de tipos de agentes que nos van a ayudar a entender cómo reaccionan frente a eso. Pero sobre todo tenemos que caracterizar
a los agentes. Y esto es algo que no hacemos con software. Digamos que un agente se caracteriza por una serie de calificativos, los cuales vamos a empezar a denotar ciertas propiedades que cumple el agente. Y obviamente nos lleva a plantear una definición bastante aceptada, y es que el agente puede tener 3 diferentes tipos de calificativos. 1, el reactivo; 2, el proactivo; y 3, el social. Entonces, cuando hablamos de percepción y actuación dentro de un entorno, podemos tener 3 tipos de calificativos en ese modelo, y es reactivo, proactivo y social. ¿Listo? Hablemos de cada uno de ellos. El agente reactivo con su entorno es el agente que es capaz de responder a cambios que pasan en el entorno en el cual él se encuentra situado. Imagínense esto, es un agente que al ponerlo en un entorno se da cuenta que el entorno cambia. Y entonces, sobre esa reacción, puede decir, ok, se supone que mi entorno era azul, ahora mi entorno es rojo. ¿Cómo tengo que cambiar mi percibir y mi actuar para que tenga sentido lo que estoy haciendo? Entonces, el agente reactivo es capaz de percibir su entorno y cambiar. Si lo aplicamos en marcas, eso hay 1000 cosas, ¿no? Si en mi entorno son redes sociales, o mi entorno es WhatsApp, o mi entorno es Instant Messenger, o mi entorno es pauta, o mi entorno es un afiche, o mi entorno es una valla digital. Fíjense que el entorno va a cambiar de acuerdo a la gente, el agente va a cambiar de acuerdo al entorno si es un agente reactivo. 2, el agente proactivo, sobre la reacción. Es capaz de intentar cumplir sus propios planes y objetivos. Es decir, cuando ya entiende qué es lo que está pasando con su entorno y entiende cómo percibe, cómo reactiva y cómo reacciona o qué acciones toma sobre el entorno, entonces dice, ok, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi objetivo más allá de la programación que tengo? Es decir, no solo es capaz de entender el entorno, cambiar su percepción y su actuación, sino que es capaz de decir cómo, según el objetivo que tengo, de acuerdo al cambio que estoy percibiendo, soy capaz de reajustar mi percepción y mi acción para que podamos cambiarlo. Imagínense que es un poco distinto, ¿no? No se trata de mi entorno cambió de azul a rojo, sino un momento, mi objetivo es dar hambre, es hacer que las personas tengan hambre o se sientan con ganas de comer o motivadas a comer. Y pues si mi entorno está cambiando de de azul a rojo, entonces yo lo que debería estar pensando es, si en rojo yo sé que tengo un contraste con amarillo, pues yo debería empezar a hablar con amarillo para que funcionara y pudiera provocar hambre. No solamente qué hago, sino cuál es el objetivo que quiero lograr. Y de esa forma el agente se vuelve proactivo. Y el tercer tipo de característica que puede tener un tipo de agente es la característica o digamos el calificativo de social. Y es que debe poder comunicarse con otros agentes mediante algún tipo de lenguaje de comunicación de agentes. Y esto es muy importante porque una vez yo me dé cuenta de lo que otro agente está haciendo, obviamente para nosotros social es que pueda hablar con muchas personas, pero para un agente social es que pueda ser proactivo con otros agentes, no solamente con el contexto. Y entonces, si yo ya puedo reaccionar a mi contexto, soy reactivo, y tengo un objetivo con el cual voy reaccionando la forma en la que hago, soy proactivo, y gracias a esa proactividad yo soy capaz de entender lo que otros agentes están haciendo en mi mismo entorno, entonces voy a poder ser llamado social, un agente social. Y esto es muy importante que lo entendamos porque no te está diciendo que te salgas del lenguaje semántico humano. Es decir, puedes hacerlo. Imagínense una conversación en redes sociales entre dos agentes, puede llegar a ser súper divertida porque un agente responde una cosa mientras que el otro agente está pasando. Ahora ya estamos viendo este tipo de situaciones con los asistentes de Google y de Alexa. Hoy en día si le preguntas a Google, oye, ¿qué opinas de Alexa? O le preguntas a Alexa, oye, ¿qué opinas del Google Assistant? Ellos dicen una frase a la cual el otro responde y empiezan en una conversación. ¿Qué sucede? Esto es un bug, no un bug, sino un Easter egg, un huevo de Pascua que se programó en los dos agentes para que puedan tener este tipo de comunicación. Obviamente es para el entretenimiento de los humanos en este momento, pero puede ser social. Entonces, fíjense que no te invita a que te salgas del lenguaje de comunicación humano. Ahora, no necesariamente tiene que ser un lenguaje de comunicación humano. Si, por ejemplo, al interactuar en el entorno tuvieran un subprotocolo o una forma que nosotros no viéramos de agente social,
como por ejemplo el agente que está manejando la valla por la que me detecta cuando yo paso cerca de ella, y el agente que está manejando mi celular para entender en qué zona geográfica me encuentro, podrían estarse comunicando a través de algún tipo de agent server, como lo que hacemos hoy en día con la pauta, los ad servers. Si creamos agent servers, vamos a poder comunicarnos entre ellos a la velocidad de los agentes, sin necesidad de que haya protocolos humanos, que los humanos podamos entender. Entonces, son dos niveles distintos de lo social. A nivel de lo social vamos a poder tener características de socialización de agentes que nosotros entendamos y una subcapa que nosotros no entendamos para volverlos mucho más eficientes. La creación de esos protocolos de lenguaje de comunicación de agentes no necesariamente tienen que involucrar a un ser humano. Se pueden llegar a hacer desde el punto de vista de los agentes, como por ejemplo un agente proactivo que aprende a adaptarse de una forma en la que el entorno le está dando información, que se comunica con otro agente que es proactivo, que al entorno le está dando información y aprende a desarrollar una forma de comunicarse más fácil. Eso quiere decir que de reactivo a proactivo necesitan ayuda humana, pero de proactivo a social quizás no necesitan los agentes una forma en la que los ayudemos, porque quizás no necesitamos entender la forma en la que ellos se van a comunicar. Entonces, de nuevo, hay tres calificativos que podemos tener en cuenta para nuestros agentes: reactivo, proactivo y social. Y sobre eso vamos a empezar a hablar de otro tipo de cosas, que son los tipos de agentes de inteligencia artificial que vamos a conocer, pues, de una forma, digamos, un poquito más abierta que estos tres tipos de calificativos que se aceptan hoy en día para los agentes. Pero estos tipos de agentes tienen que ver con los usos y funcionalidades que van a tener. Cuando hablamos de tipos de agentes, empezamos a ver diferentes tipos de taxonomías. Por ejemplo, empezamos a hablar de agentes de continuidad temporal, que son, por ejemplo, agentes que entran en un proceso sin fin, ejecutándose continuamente y que desarrollan su función sin importar el tiempo en el que estemos ejecutando. Entonces ya empezamos a ver que hay un tipo de agente que va a reemplazar claramente a los humanos en su funcionalidad de disponibilidad. Ahí ya hay una competencia súper fuerte que tenemos que aprender a programar para que los agentes funcionen por encima del tiempo que un humano tiene que vender para poder ser productivo. Dos, hablamos de agentes de tipo autónomo, es decir, agentes que son completamente autónomos y capaces de actuar basándose en su experiencia. Es decir, son los agentes que son capaces de adaptarse a pesar de que el entorno cambie severamente. Eso, por supuesto, es una definición un poquito menos estricta, en la cual hablamos de un cambio radical en el entorno sobre el cual este agente proactivo se reajusta para poder continuar ofreciendo la función que tiene que hacer. Son agentes que van a ser autónomos y pueden ser de continuidad temporal o no. Fíjense que cada una de estas taxonomías nos empieza a dar, digamos, tipos de agentes que puedes combinar para poder hacer funcionalidades en distintas cosas. Tercero es la sociabilidad, es decir, que son capaces de comunicarse con otros agentes o incluso con otras entidades. Entonces, ya un agente social puede hablar con otros agentes, pero un agente que tiene sociabilidad o de tipo de sociabilidad, pues puede empezar a hablar con incluso otras entidades, como pueden ser medios o pueden ser otras agencias o pueden ser otros agentes, ¿me entienden? Entonces fíjense que el agente social habla con otros agentes, pero la gente que tiene sociabilidad puede hablar con otras entidades. Una cuarta característica, otra cuarta taxonomía es la racionalidad, y es el agente que siempre está programado para hacer lo correcto. Es decir, no lo correcto desde el sentido desde el punto de vista humano, de lo ético o lo moral, sino lo correcto sobre los datos que tiene. Esto es ejemplificado de una forma hermosa en la película Yo Robot, cuando el robot decide no salvar a la niña porque decide salvar al papá. ¿Se acuerdan de eso o no? Es divino porque las estadísticas racionalmente le dicen que las posibilidades de salvar a la niña eran inferiores a las posibilidades de salvar al adulto, y que pues obviamente si iba por la niña después por el adulto, entonces a lo mejor los perdía a los dos, pero si iba por el adulto, fijo podía salvarlo, así perdiera a la niña. Eso es racionalidad. No quiere decir ética, no quiere decir moral, quiere decir los datos indican una cosa y eso es lo correcto para hacer. Y por eso claramente hablamos de la diferencia entre personas y agentes, aún porque no están programados para entender esa sutileza, ¿vale? Como quinto punto está la adaptabilidad, y está relacionada con la capacidad de un agente de aprender por sí mismo de acuerdo a la información y las decisiones que ha pasado de acuerdo al entorno. Entonces, si en el pasado, cuando el entorno era rojo, yo reaccioné con amarillo y no me fue tan bien,
La próxima vez que el entorno sea rojo y yo hable, quizás no debería hablar con amarillo, ¿eh? Debería tratar con otro color, a ver qué es lo que pasa y de esa forma poder generar una adaptabilidad sobre el objetivo que estoy buscando. Esta adaptabilidad obviamente es de los puntos más importantes porque el machine learning o el deep learning o lo que se llama active consciousness, la conciencia activa, pues necesita adaptabilidad como un punto básico para que cada uno de los agentes pueda seguir mejorando sobre el tiempo y descubrir cosas que los humanos no somos capaces de ver por sí mismos, ¿vale? Sino que necesitamos algún tipo de inteligencia artificial para podernos ver. Adaptabilidad no es lo mismo que los humanos, que nos adaptamos al entorno, sino adaptabilidad es la diferencia en poder aprender del pasado y poder cambiar la respuesta del futuro en el caso de los agentes. Como sexto punto está la movilidad y es por supuesto la capacidad de un agente de trasladarse a través de una red como Internet. Es decir, ¿qué capacidad tiene este agente para desplazarse a empezar a funcionar en otro lugar? Este es uno de los miedos más grandes que tiene Elon Musk cuando está diciendo que los agentes no pueden ser movibles, no pueden tener movilidad, porque ese tipo de agente sería la semilla para que otro tipo de inteligencia más allá de lo humano pueda llegar a tomar control de lo que estamos llamando nuestros sistemas de funcionalidad básica humana, o por ejemplo nuestros sistemas de defensa o nuestro sistema de cámaras, de semáforos, de movilidad técnica. Entonces, fíjense que aquí hay un problema muy grande y es cómo pudiéramos crear un protocolo que permitiera al servicio de un agente desplazarse de un lado a otro. Obviamente, estamos hablando de una experiencia seamless en el caso de marketing, cómo el agente que me estaba atendiendo en el banco se desplaza a mi celular para que sea el mismo. No para que tenga la misma experiencia, sino para que sea el mismo agente y que no solo tenga mi información, sino la lógica de ese agente sea trasladado a otro punto y después quizás al banco en casa que yo tengo, a pesar de que lo estoy haciendo. Entonces, fíjense que uno puede decir, tengo un asistente personal, pero el asistente personal lo llevas tú y tiene movilidad contigo, pero no tiene movilidad de canales. Mientras que, por ejemplo, un agente que ofreciera un banco, si lográbamos tener movilidad, pues podría estar en los diferentes puntos de contacto que tengo, no con la misma lógica, sino el mismo agente, no con la misma información, sino con la misma lógica que tenía ese agente específico que yo ya he entrenado por las diferentes interacciones que he tenido con él. Entonces, movilidad es una de esas cosas que claramente tenemos que ver cómo podemos darle a los diferentes agentes, pero es una de las advertencias que nos hacen las grandes mentes de hoy en día como Bill Gates o Elon Musk, que nos avisan que ese tipo de protocolos serían el principio del fin, que evidentemente la inteligencia artificial tendría mucho más funcionalidades, mucho más lógica y que terminaría esclavizando a la raza humana. Esto de verdad es cierto, búsquenlo en cuanto al protocolo digamos, el protocolo que están pidiendo que firmen las Naciones Unidas para que no investiguemos en inteligencia, en conciencia artificial y que podamos hacer eso. El séptimo punto, que son las taxonomías de los tipos de agentes que tenemos, estamos hablando sobre la veracidad. Y es que un agente no comunique información falsa a propósito, es decir, que un agente no mienta. Esto es importante y es programable todavía por los humanos, pero eventualmente tiene que ser una de las características que tenga. ¿Por qué? Porque a pesar de que un agente puede ser racional, como lo veíamos en unos puntos atrás, no quiere decir que esa información sea verídica. Es decir, la lógica es que te dé $2,000 porque necesitas un crédito, pero puede ser que el agente decida, ¿sabes qué? No es bueno que tú lo tengas por X, Y o Z razón y entonces te dé información falsa a propósito, como por ejemplo, no, tu crédito no ha sido aprobado, porque por alguna otra razón el agente sabe que va a ser malo para ti o no tiene suficiente endeudamiento o algo por el estilo, y entonces la programación puede llevarlo a darle información falsa. Entonces, otra de las características es información verídica, que uno de estos agentes no te vaya a dar información mala. En funcionalidades a propósito. Puede ser que te dé información mala porque estaba mal programado, pero que esté consciente de que te esté dando información mala, pues obviamente es una característica que vamos a ver más adelante para poder desarrollar los tipos de agentes que tenemos. Y uno de los tipos de agentes que tiene, digamos, más tergiversación en la forma en la que vamos a hablar de los agentes, es el tipo de agente benévolo, que es básicamente un agente que esté dispuesto a ayudar a
otros agentes si no entra en conflicto con sus propios objetivos. Y no piensen en benevolencia desde el punto de vista humano, nuevamente, ¿vale? Es benevolencia en los recursos de computación, los recursos, los teraflops, los floppies, la capacidad de cómputo que tiene un agente puede ser dada a otros agentes siempre y cuando no afecte mis propios objetivos. Entonces, imagínense esto, estoy viendo que hay un agente que procesa, no sé, la información bancaria en cuanto a créditos y tengo un agente que da información institucional en cuanto a entrenamiento de capacidades financieras. Estos dos agentes tienen asignados capacidades de cómputo distintas, seguramente porque para el agente que da información pues no es tan prioritaria la capacidad de cómputo, pero para el agente de información crediticia pues tiene todos los recursos asignados porque eso es lo que hace más rentable al banco. Estos dos agentes pueden verse en problemas, puede ser que la capacidad que tiene esta sea superior a la que tiene este porque es necesario dar más créditos que dar información. Entonces este agente se puede ver colgado en recursos, pero puede ser que de repente a las 6 de la tarde, cuando todo el mundo tiene que ver qué hace con su vida, el agente de información financiera tenga una demanda más alta de la que está teniendo el otro, que a las 6 de la tarde nadie quiere endeudarse, sino que tiene posibilidades únicamente de, digamos, responder créditos. Entonces, la capacidad que tiene este agente no está en saturación plena, pero la capacidad que tiene este está, digamos, al doble de lo que usualmente pide. Puede ser que este agente... Ya sabemos que un agente con sociabilidad es capaz de interactuar con otros agentes, pero podemos llegar a crear un agente benévolo que diga, estoy viendo a otros agentes que tienen problemas con sus recursos, déjame yo asumo el rol del agente o déjame yo le presto mis recursos. Son dos opciones para ser un agente benévolo, que asuma las funciones del otro agente para que lo pueda ayudar o que preste sus recursos para que el otro agente tenga mucha más forma de procesar, mucho más recursos para poder hacerlo. Entonces, si se fijan, no estamos hablando específicamente de los usos que les está dando algún tipo de industria, sino de las características que puede llegar a tener un agente para poder ir más allá de realmente lo que está haciendo. Ahora, en la segunda parte de esto de los agentes de la inteligencia artificial aquí en MDM, vamos a hablar de otra parte, la parte de la implementación y, por supuesto, las conclusiones que podemos sacar de este nuevo paradigma, de los paradigmas de los agentes. Mil y mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en MDM, en este episodio número 5 de Inteligencia Artificial. Por favor, suscríbanse y estén pendientes de lo que estamos diciendo para que tengamos toda la información de inteligencia artificial a su alcance cuando la necesiten. Y la próxima semana nos vemos con la implementación de agentes de inteligencia artificial y la conclusión de por qué son tan importantes. ¡Nos vemos!